ha sido el presidente de la Federación Rusa, el único líder que en los últimos días se ha pronunciado sobre el tema en cuestión, sobre la guerra en Ucrania. No enviando mensajes ni enviando correos, sino directamente enfrentando la situación y tratando de abrirle los ojos al mundo, que uno se imagina desde la distancia que en un planeta de más de 7.000 millones de habitantes, que la mayoría saben exactamente qué ha ocurrido en Ucrania y por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Realmente él lo que está tratando de hacer casi que de una forma subliminal, que si ustedes analizan cada uno de los últimos discursos de Vladimir Putin, amigos del canal, hay un cierto mensaje subliminal en el que él quiere enfatizar el tema de todas estas atrocidades que ocurrieron en la zona de Donbass, en la parte oriental de Ucrania, desde el año 2014. Ustedes pueden inclusive consultar en Wikipedia o en cualquier medio informativo sobre la guerra de Ucrania qué fue lo que realmente ocurrió. Estamos hablando de 14.000 personas no combatientes que perdieron su vida en los últimos 8 años. El presidente Putin es muy claro al informarle a su audiencia que el mundo occidental y más directamente los Estados Unidos lo que han buscado en las últimas semanas, en los últimos meses, es desestabilizar a Ucrania, como también lo hicieron en Venezuela, cuando el gobierno de Trump trató prácticamente de cambiar la dirección del país, cambiar el ejecutivo, cómo hubo intentos de acabar con la vida del presidente Maduro, cómo se desestabilizó Venezuela hasta el punto que su economía fue prácticamente llevada a un colapso casi que total. De producir en el 2019, 700, 800 mil barriles al día para ser vendidos a Citgo, a los Estados Unidos, a llegar a producir escasos 200, 250 mil barriles de petróleo. Esto, gran escasez, una ola de miseria que inundó prácticamente todo el país vecino. Hoy en día también busca el mundo occidental, por orden del gobierno de los Estados Unidos, desestabilizar el gobierno de Colombia. Acabo de escuchar un comentario de parte de la senadora Cabal en la que ella hace referencia a estos 52 generales en uso de buen retiro que según ella fueron desplazados, sacados por la puerta de atrás por orden del presidente Gustavo Petro, algo que no fue cierto, y los invita a que se unan contra la izquierda progresista, a que se unan contra el gobierno de Gustavo Petro, desconociendo esta senadora, aunque ha sido enviada por parte del mundo occidental a desestabilizar a Colombia, ella desconoce que los mismos generales que quedaron al mando del jefe supremo de las Fuerzas Armadas de Colombia, Gustavo Petro, son fieles, al igual que son fieles los generales de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Hoy en día, dice Vladimir Putin, y muy clarito lo dice, Estados Unidos lo que busca en Ucrania es prolongar esta guerra, es prolongar esta pérdida de vidas humanas, enviando cada día más armas, armas que han sido utilizadas en muchos casos indiscriminadamente y que han sido las causantes de la destrucción de la logística, de la infraestructura y la destrucción de no combatientes. Hoy en día, Estados Unidos y la OTAN no hablan de negociación, algo que no contemplan en ninguno de los discursos de los líderes occidentales. Más aún, están dispuestos a perder con tal de seguir al pie de la letra esa orden impartida por los Estados Unidos
de sostenerse en pie hasta que caiga el último soldado de Ucrania, con tal de que el propósito de este operativo de parte del mundo occidental sea debilitar a Rusia y lograr el colapso de su economía. Pero solamente tienen en cuenta la vida de los combatientes y se les ha olvidado algo tan importante que es la vida de los no combatientes tanto en Ucrania como en Rusia, habitantes en Rusia, muchos de ellos que han sido afectados por tantas sanciones indiscriminadas, por tanta rusofobia. ¿Qué es lo que dice Vladimir Putin en su discurso? Que lo que se ha querido vender antes del inicio de la guerra fue una ola bastante poderosa, llena, condensada, cuajada de rusofobia, y fue eso lo que prácticamente dio inicio a este operativo especial, porque el sentimiento era anti-Rusia, porque el sentimiento era anti-Vladimir Putin, y él fue muy enfático en anunciarle al mundo cómo los ciudadanos de Ucrania estaban siendo convertidos en carne de cañón, porque carne de cañón significa poner a la población en una situación crítica, como así ha ocurrido en los últimos meses, y todo esto patrocinado por la OTAN y por la Unión Europea, por Úrsula y por Borrell, por Stoltenberg y por el ex Boris Johnson, aún por el presidente de Francia, de Polonia, por todos estos presidentes que, a pesar de que van a sentir el frío en este próximo invierno, poco les importa el frío que van a sentir sus ciudadanos, porque ellos van a estar muy abrigados, con buena calefacción, en casas muy bien amobladas. Porque Vladimir Putin le dice a su audiencia que el mundo occidental cerró los ojos ante todo lo que ocurrió desde el 2014 en la zona de Donbass. Fueron múltiples, cientos, miles de ataques, no solamente de parte de las fuerzas supremas del país, sino de parte de grupos paramilitares, grupos neonazis, grupos llenos de venganza y de odio contra una población que no se parecía a ellos, que no hablaba como ellos, que no pensaba como ellos. Y claro, Putin, en vista de que esto continuaba ocurriendo aún en el año 2022, reconoció a las repúblicas de Donetsk, de Lugansk, repúblicas populares, antes de iniciar esta guerra. Envió a más de 100,000 miembros de sus tropas, de sus fuerzas armadas a la frontera con Ucrania como un mensaje, como una advertencia, pero ni siquiera esta advertencia sirvió para que el presidente de los Estados Unidos, de común acuerdo con Zelensky, se alejaran de esta posibilidad de generar este tipo de gran atrocidad como es esta guerra que estamos viviendo en Ucrania y que está afectando a todo el planeta Tierra. Y esto después, meses después, el presidente Biden acusa a Zelensky y le dice: yo a usted le había advertido lo que iba a ocurrir y usted hizo caso omiso, cuando ya es de conocimiento público que fue el Departamento de Estado, con la vocería de Antony Blinken, con orden de la Casa Blanca, quienes iniciaron este operativo de convertir a Ucrania en un país de facto miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Estos asesinatos cometidos en la zona de Donbass están siendo recopilados. Todos estos videos y estas fotografías están siendo recolectadas. Todos estos mensajes de odio emanados de parte de estas tropas y estos grupos paramilitares tipo batallón Azov están siendo condensados,
están siendo archivados para luego que sirvan de prueba cuando lleguen al banquillo de los acusados todos estos hombres y mujeres que en Ucrania participaron en esta cantidad tan grande de atrocidades. Prácticamente un genocidio, que de no haber iniciado el operativo especial Vladimir Putin, este genocidio hubiese continuado año 2022, siglo XXI, y nadie hubiese hecho algo al respecto. Y ahora acusan a Rusia de querer conquistar a toda Europa, de querer apoderarse de países como Polonia, Alemania, y a propósito de haber cerrado el grifo del gas y del petróleo, aunque fue Úrsula la que logró que los miembros de la comunidad de común acuerdo no recibiesen ni una gota de petróleo a partir del mes de diciembre del año 2022. Esta sanción autoimpuesta por parte de los países de la Unión Europea y países de la OTAN va a quedar en el recuerdo, en los libros de la historia, como uno de los peores inviernos que jamás han sentido. Y mientras esto ocurre, millones de habitantes en Ucrania no han recibido de parte de su presidente, aún ahora que estamos en el 6º mes de esta guerra, una voz de aliento, una llamada de atención en cuanto a en qué fecha se va a acabar esta guerra. Simplemente es una población a la deriva en manos de estos halcones de la OTAN que siguen, a pesar de que van a sentir el frío en este invierno, invirtiendo el presupuesto de la electricidad en el envío de más armas a territorio ucraniano. Porque Ucrania prácticamente es un blanco militar. Ucrania es un campo de ensayo, de prueba de cuánto arma esté en producción o en laboratorio, al estilo de estos últimos drones que están llegando, y cómo Estados Unidos y los países aliados están patrocinando ya en el 6º mes a grupos de fuerzas élite, grupos guerrilleros que están cometiendo ataques al escondido, bajo la sombra, en lugares como Crimea, en Kherson, en Mykolaiv y también en la zona de Donbass. Este último mensaje del presidente de la Federación Rusa tácitamente informa y anuncia que la posición de la Federación Rusa no se van a quedar quietos y van a empezar a actuar no solamente en evitar que retomen a Kherson, arriba de Crimea, en evitar que continúen los ataques de parte de grupos guerrilleros en Crimea y en acentuar el avance de sus tropas, de su artillería, de los drones que ya les está vendiendo Irán para conquistar en el menor tiempo posible el total del territorio de Donbass. Y como el hombre fuerte, el oso de la Federación Rusa, anuncia una vez más cómo los Estados Unidos y el mundo occidental en las últimas décadas han aprovechado para invadir países, para crear desestabilización, golpes de Estado, situaciones anómalas como la que ha ocurrido en Venezuela. Y cuando él habla de prolongación, sí, señores, se está prolongando la guerra en Venezuela, porque es una guerra económica llena de sanciones y de bloqueo. Es una guerra iniciada del año 2019, patrocinada por los opositores venezolanos, sobre todo los que más dinero tienen en el Doral, allá en Miami, para que el único que pueda tener control del Ejecutivo en su país sea la oposición y no el gobierno de Nicolás Maduro Moros. Esto ha causado el desplazamiento de más de 2.400.000 venezolanos que han llegado a mi país, Colombia, a pelearse por un puesto de trabajo, al mismo tiempo que los más pobres de nuestro país buscando una coloca, un puesto para ganarse un mínimo. Y esto no es lo que se busca en la actualidad,
de parte del gobierno de Colombia, porque al abrir esa frontera con Venezuela y al poder exportar miles de productos manufacturados en Colombia, generando mano de obra, muchos venezolanos nuevamente van a poder regresar a su país. Tantas sanciones, tanto odio, tantos intentos de golpe de Estado, patrocinados también por la OEA. Acuérdense de Almagro, en este intento de golpe de Estado contra Evo Morales, que terminó en que Evo Morales tuvo que, gracias a la ayuda de México, refugiarse en México por un tiempo para poder finalmente desde Argentina regresar a su país. Y el famoso TIAR en la época de Guaidó y los mensajes de la OEA contra Maduro y el Grupo de Lima, que ya prácticamente está inexistente, como también están fuera de mi país, Colombia, esos opositores que tanto odio generaron desde Bogotá, que también deben estar refugiados en Miami, en el Doral. Y hablan de que ahora con los famosos HIMAR están atacando la retaguardia de los rusos, pero yo no veo que los rusos se estén alejando de Ucrania. Yo no veo que los territorios controlados por los rusos en Ucrania estén siendo nuevamente retomados por el presidente Zelensky, que en los últimos días y horas ha estado alejado de la arena política, encerrado en su búnker, protegido. Creo que cada semana se hunde 1 metro más para que no le pase nada ni a él ni a su familia, mientras sus habitantes deambulan por N cantidad de países en el mundo buscando un refugio, buscando una posibilidad de que sus hijos estudien. Hoy en día, este mensaje del presidente de la Federación Rusa tiene bastante vigencia, está lleno de verdad, poco sentimiento de odio, ante todo un mensaje de aclaración al mundo, de que el mundo despierte y realmente entienda por qué tuvo que ingresar Rusia a Ucrania, y que también entiendan que a pesar de tanto juego sucio en esta guerra sucia de parte del gobierno de Zelensky, todavía el presidente Putin no ha impartido la orden de dar un inicio de una guerra de verdad, donde ya la confrontación escalaría hasta un punto tal que esta guerra se definiría no en semanas, sino en días y de pronto en horas en Ucrania. Amigos del canal, gracias por su participación y gracias nuevamente por haber tenido paciencia luego de este problema técnico del día de hoy. Nos vemos en el próximo video y muchas gracias a todos.